Bueno, después de haber instalado Android Studio y decirle que vamos a crear un nuevo proyecto, seleccionar el tipo de dispositivo para el cual vamos a programar, que en este caso es celulares y tablet, vamos a crear un nuevo proyecto. Va a aparecer esta plantilla o estas plantillas, esta lista de plantillas y esta lista de dispositivos para lo cual vamos a elegir teléfono y tablet y un proyecto sin activity para conocer qué es una activity. Habíamos dicho que una activity es una pantalla de la aplicación. Aquí voy a ponerle primera aplicación. Aquí puedo cambiarle el nombre del paquete. Si debe llevar un punto, entonces le voy a poner seduc.first. Aquí está la ruta, lenguaje Kotlin, vamos a trabajar y vamos a escoger, vamos a dejar el API por defecto que nos dio el dispositivo, que nos dio Android Studio, para tomar la mayor cantidad de dispositivos posibles, no quedarnos muy obsoletos y tampoco perder público por funcionalidades antiguas, porque entre mayor el API, pues menos público tomo y si me voy muy hacia atrás voy a perder funcionalidades. El Nougat 7 en este momento es el que sugiere el editor, pero eso va a ir cambiando con el tiempo. Listo, vamos a dejar el Gradle por defecto y vamos a avanzar. Finish. Yo tenía otro proyecto abierto, pero este es el proyecto nuevo. Y aquí en la barra de estado vamos a esperar a que el Gradle termine de construir el proyecto. El Gradle dijimos que es una herramienta que construye el proyecto, que le da la estructura, que compila y que crea el APK. Siempre nos va a salir una ventana con tips del editor para poder manejarlo. Pueden dejarlo, pueden cerrarlo. No presionen el editor, hay que esperar en la barra de estado a que cargue todo el proyecto y deje de cargar archivos acá, que termine o se complete. Puede tomar unos minutos, depende del equipo. Bueno, una vez termine de construir el proyecto, lo que vamos a hacer es primero configurar el Gradle. Vamos a ir a la configuración en la barra vertical, la parte derecha. Vamos a buscar esta llave de la configuración o las settings. Y vamos a seleccionar el JDK, el OpenJDK, el Gradle del OpenJDK. Listo, el OpenJDK, la última versión preferiblemente, para evitar conflictos a la hora de compilar. Vamos a aplicar acá. Y esperar nuevamente que se reconstruya el proyecto con el nuevo Gradle o que se anexen los archivos del proyecto al nuevo Gradle. Listo, en la parte de reconocimiento del entorno, en File, Settings, van a encontrar toda la configuración del editor desde la apariencia hasta el control de versiones. Aquí está la configuración del Gradle, aquí está la apariencia, donde pueden cambiar los colores, la fuente,
el tema. Entonces acá se puede encontrar todo. Vamos a comenzar a explorarlo para aplicar, para personalizarlo. Sí, varias opciones. Una de las cosas que vamos a hacer es crear un dispositivo. Los dispositivos son los que nos permiten emular la aplicación. En la parte superior yo tengo creado dos dispositivos. Voy a ir a Device Manager. Aquí hay dos dispositivos. Y también se puede emular en el celular, conectándolo por cable USB, o en las últimas versiones de Android 11, configurándolo, emparejándolo con Wi-Fi. Para utilizar el celular se debe activar el modo desarrollador. En las opciones del celular se va el número de compilación, se da tap 6 veces para activar el modo desarrollador, y después se busca en el modo desarrollador activar depuración USB, y con esto ya el equipo nos debería reconocer el dispositivo, el celular, aquí en la lista de dispositivos para simularlo en él. Entonces, para crear un dispositivo nuevo virtual, vamos a crear dispositivo, vamos a elegir en phone un dispositivo de acuerdo a sus requerimientos, a sus características del equipo donde estén ejecutando Android. Un dispositivo que no tenga mucha resolución, en este caso, para que no se demore mucho en levantar. Puede ser un píxel. Voy a avanzar y acá debo descargar el sistema operativo que yo quiera correr. Recuerden que estamos trabajando con el API de Nougat, por lo que yo descargué Nougat. Bueno, descargué el 7.1. No difiere mucho del 7. Solo para emular. Cuando descargue, este proceso puede demorar un poco. Voy a darle siguiente. Aquí está automático. En caso de que no ejecute, yo puedo cambiarlo a software para que corra y después finalizo. Espero que cree el dispositivo y ahí podría correr la aplicación. Bueno, en el panel izquierdo, el panel de navegación del proyecto, van a aparecer estas tres carpetas, en la cual el manifest es el archivo de configuración del proyecto. Allí están todas las pantallas, está la configuración inicial, el launcher, está especificado cuál es el activity que va a iniciar o el activity principal. No lo vamos a editar por el momento. Está el paquete de Java donde vamos a crear nuestras carpetas y nuestros activities, sobre todo en esta primer carpeta, en este primer paquete, subpaquete. Y en res va a ir todo lo gráfico, desde mis activities, la parte gráfica, los formularios, hasta las imágenes y algunos otros parámetros como los colores y los strings que yo utilizo. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una activity parado en el paquete de Java, en el subpaquete, en el primer subpaquete. Voy a darle clic derecho, New, Activity, Empty Activity.
Voy a dejarlo por defecto como main activity por ser el primero y el principal, y voy a activarlo como launcher, en este caso por ser el lanzador. Esto solo con el primero, con el que va a lanzar el proyecto. Me verifico el lenguaje y finalizo. Y espero que el Gradle genere los archivos de la activity. Por defecto, cuando yo creo una activity, se me va a crear un archivo .kt o .java en caso de programar con Java, que tiene la lógica de la aplicación y que tiene este método que es el que va a lanzar el proyecto. Después veremos el ciclo de vida, qué significa este onCreate. Entonces, por defecto se me crea este archivo y se me crea un layout XML con toda la parte gráfica. Pero aquí debo esperar que el Gradle termine de construir para poder acceder a él. Bueno, una vez ha terminado de compilar o de crearse la main activity, ya puedo acceder a la parte gráfica. Como les decía, al crear una activity se me crea un archivo .kt, la parte lógica, y un archivo .xml, que es la parte gráfica. Entonces voy a abrir este archivo y me voy a encontrar con varias cosas. Dentro de ellas, una paleta para poder crear mi, mi interfaz de usuario y un panel de diseño, el cual puedo ver de diferentes formas, como Blueprint, que es como un esqueleto, una radiografía de la aplicación, diseño y Blueprint, o solo diseño. Depende del tamaño de su pantalla. Ustedes pueden habilitar esta opción. Voy a minimizar este. Recomendación siempre, trabajar el proyecto en vista de Android, porque yo lo puedo ver, lo puedo trabajar como proyecto, paquetes, archivos. Por defecto, Android, para acostumbrarnos a la estructura, que va a minimizar. Para crear una activity simplemente basta con arrastrar desde acá, desde la paleta, con clic sostenido hacia la parte gráfica y soltar. En caso de que esta pantalla desaparezca, debo instalar el JDK, debo ver las actualizaciones que tenga Android e instalarlas, en el caso de que desaparezca. Bueno, cuando yo arrastro un componente de la pantalla, se me habilitan 4 puntos. Voy a darle zoom y acá me marca un error de los constraints. Los constraints son las posiciones del elemento en la pantalla. Todas las pantallas tienen un layout. Un layout es cómo se organizan los elementos en la pantalla. Y hay varios tipos de layout en Android. Por ejemplo, acá está constraint, linear, layout, vertical, horizontal, frame, table. Hay varios. Está el grid. Estos son los que se usan ya, los que más se usan. Pero hay otros que se encuentran ahí. Por defecto, estamos como constraint layout. El constraint layout me obliga a decirle al editor en qué posición va a quedar este elemento o este view. Cada elemento gráfico es un view. Un texto, en este caso es un label, un test view, un edit test, un botón. Yo le voy a decirle al editor en qué posición está con respecto a la parte superior, y con clic voy a decirle, voy a arrastrar, clic sostenido y arrastro la parte inferior. Miren que se va creando una especie de resortes que me van a mantener este elemento fijo cuando yo compile el proyecto. Si yo no hago esto, voy a tener unas advertencias y tal vez compile, pero todo
se me va a ir a la parte superior. No va a haber un layout. Listo, a la parte derecha y a la parte izquierda. Listo, entonces lo primero que debemos hacer cuando comienzo a construir el proyecto es fijar los constraints. Cuando yo toco un elemento, me paro en un view, se activa un panel en la derecha de atributos en el cual puedo cambiar el ID. Voy a ponerle aquí en label, enter, hace un refactor, o sea que renombra el objeto en todos los lugares donde esté referenciado. Y voy a buscar un atributo de texto. Puedo buscarlo aquí por orden alfabético o puedo buscarlo en esta lupa como texto. Aquí voy a cambiar el texto. Ponerle hola. Y el test size sería el tamaño. Esto de SP es una medida para para los dispositivos, para Android Studio, para los dispositivos, la pantalla de los dispositivos. Voy a ponerle 48. Eso es similar a los píxeles, pero proporcional a la pantalla de los dispositivos. Listo, entonces una vez he cambiado las propiedades, ya puedo ejecutar el proyecto para ver cómo se vería la interfaz gráfica solamente con ese test view. Puedo arrastrar elementos tipo plain text, que sería un campo de entrada de texto, y ese campo de entrada de texto puede ser de contraseña, numérico, de correo. Entonces, si ya configuré el Gradle, si ya creé un dispositivo virtual y ya creé una activity, podemos ejecutar el proyecto. Voy a ejecutarlo para ver qué tal se ve la interfaz gráfica solo con este elemento. Lo ejecutemos, va a demorarse un poco. Reconstruyendo la siguiente vez no se va a demorar tanto. Tienen que estar pendientes en la barra de estado y tener un poco de paciencia, porque al final nos va a decir si el dispositivo que emulamos, que creamos el dispositivo virtual, funcionó o no. Ahí por ejemplo lo está cargando. Se me activa este panel con notificaciones, me dices que está conectado. En caso de que haya errores, él va a decirlo igual. Aquí dice que la aplicación se instaló exitosamente en el dispositivo y me la muestra. Bien. Listo, entonces sabiendo que el dispositivo funciona, lo puedo seguir creando. Entonces lo que voy a hacer es, voy a meter un campo de texto con el nombre del usuario para imprimir un saludo por pantalla. Esto que hicimos fue como el típico hola mundo, pero pues es simplemente hola. Ahora voy a arrastrar un campo de texto, un plain text. Ya ustedes saben que con este constraint que estamos trabajando, debo fijar los bordes o decirle con referencia a qué me voy a posicionar. Puedo hacerlo con referencia a los bordes de la pantalla o con referencia a otros elementos gráficos, a otros views. Por ejemplo, yo le dije que este iba a estar con relación a
este elemento. Este elemento va a ser como el padre de este, el parent. O sea, yo me ubico con referencia a mi parent, a este. Aquí yo puedo meter texto. Yo tengo varias formas de ver lo que estoy diseñando. Lo puedo ver como diseñador, lo puedo ver split, que es código y diseño, o simplemente código y hacer todo por código. Si se fijan, aquí tengo XML. Esto es un constraint layout. Acabamos de crear un test, un edit test. Este es el test view inicialmente que teníamos, el label. Y estamos creando un edit test con todas estas propiedades. Esos son los constraints. Voy a volver al diseño. Voy a ir a atributos y voy a cambiarle el texto. Voy a eliminar el texto porque yo quiero que cuando el usuario escriba no haya texto dentro del cajón, dentro del campo de texto. Quiero que haya texto, pero no que el usuario tenga que borrarlo para escribir. Entonces, para que no tenga que borrar al escribir, yo voy a buscar un atributo que se llama hint. Aquí entre los atributos. Hint. Es texto que se borra automáticamente cuando el usuario escribe. Y pues esto sirve para evitar poner otros labels por fuera, por optimizar espacio, por diseño. Entonces, ese es su nombre y el usuario va a comenzar a escribir ahí, con hint. Puedo cambiar el tamaño también a esto. Voy a dejárselo así. Voy a agregarle un botón. Hay varios tipos de botones, como pueden ver. Voy a agregar un botón sencillo y voy a establecer los constraints de ese botón. Esto recuerda, es muy importante. Todos los views que yo quiera manipular, les debo poner un ID. Por ejemplo, el botón por defecto tiene ID button, pero si yo tengo varios botones no voy a recordar cómo llamarlo o no voy a diferenciarlo de otros. Entonces voy a ponerle como convención btn saludo. Enter para hacer el refactor. Voy a aprovechar a cambiar el texto también. Text. Voy a poner aquí saludar. En el edit test también voy a cambiarle el ID por text name y refactor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que al presionar este botón, cuando el usuario ingrese un nombre, al presionar este botón me salude con el nombre del usuario. Si yo le meto aquí Juan, que me diga, al presionar el saludar, hola Juan. Es algo simple, pero debemos ver cómo tomar datos en Android Studio. Entonces me voy a ir a la parte lógica. Ya habiéndole puesto los constraints a cada elemento gráfico, a cada view, me voy a ir a la parte lógica que es el mainActivity.kten. Recuerden que pueden navegar en el proyecto, el panel izquierdo, y estamos aquí en este momento. Voy a irme dentro del onCreate, que es como el main al que estábamos acostumbrados en NetBeans o cuando programamos en Java. Voy a crear un elemento gráfico, voy a crear una variable. En este caso voy a hacerlo con val. Hay val en Kotlin, hay val y var. Listo. Valores son valores constantes, var son valores variables. Este elemento no debería variar
durante el código, por lo que voy a dejarlo como un valor fijo. Listo, pero se declara como declarando una variable, solo que no va a cambiar, no puedo cambiarlo. Voy a utilizar un método que se llama findViewById, propio de Android Studio, para buscar un elemento gráfico. Y aquí voy a hacer un casting entre estos angulares, o mayor y menor, edit test. Esto es un casting porque yo voy a recuperar ese elemento desde la clase R, que es una clase que tiene todas las referencias a los elementos gráficos de la aplicación. Voy a utilizar el campo ID para traerlo y al darle punto, miren, me reconoce todos los views que tengo en la parte gráfica o el formulario. En este caso voy a traer el name, ¿de acuerdo? Bueno, aquí inicialmente no lo va a reconocer, pero esto es un problema de refresh de Android. Después van a ver que al actualizar esto va a desaparecer. Yo voy a copiar todo esto, porque voy a hacer lo mismo con el label. Voy a ponerle aquí tag, que es el que voy a utilizar para saludar al usuario. Se llama label. Y este va a ser el botón. Aquí debo cambiar el tipo de elemento para hacer el casting. Es view y button. Este botón se llama btn saludar. Le pusimos saludo. Si no le reconoce algún elemento, puedo pararme, me dice alt intro. Es alt intro y él me dice cuál es la solución. El editor lo hace automático, cuando no lo haga, yo lo puedo hacer así. Debo importar este elemento para poder trabajar con él. ¿De acuerdo? Listo, una vez tenga ya, o haya recuperado los valores de los elementos gráficos, lo siguiente que voy a hacer es agregar un escuchador al botón. El escuchador es un escuchador de eventos, un concepto que se maneja también en Java generalmente y en otros lenguajes para detectar un evento de un botón, un clic o una entrada de texto, presionar una tecla. Entonces puedo llamar mi botón saludar, punto, y le voy a decir que va a tener un listener, set on click listener. Voy a utilizar este que tiene llaves, que recibe un view. En medio voy a poner el evento. Para esta ocasión, yo lo que voy a hacer es tomar el nombre que el usuario ingresa y saludar a quien se etiqueta tag. Listo, entonces vamos a decirle tag.text, que sería el equivalente al getTest de NetBeans, tag.text o de Java, y lo voy a igualar a lo que tenga nombre. Pero nombre, también debo recuperar el texto que tenga ese campo, y adicional lo debo pasar a string. Debo hacer un casting a string para manejarlo como una cadena de caracteres. Y ahora puedo recompilar, puedo ejecutar nuevamente.
Entonces, como se pueden dar cuenta, cuando yo compile nuevamente, ya estos errores desaparecieron. Y vamos a esperar a que carguen los dispositivos. Yo generalmente le pongo pausa para que no quede esa espera en el video y no se haga más largo. Lo que les decía, dependiendo de su equipo, esto va a correr más rápido o más lento. Por ejemplo, ahí se está demorándose en cargar los dispositivos, en instalar la aplicación. Ahí se instaló y ahí no la muestra. Listo, entonces vamos a probarla. Vamos a meter un nombre acá. Saludar Iván. Ah, bueno, debía decir hola Iván. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que diga hola Iván? Acá en el texto debo concatenar el hola con, con el campo de texto que yo recuperé del usuario. Bien, y recompilar. Bueno, entonces habiendo editado esto, lo siguiente que vamos a hacer es agregar una notificación para ver cómo funcionan las notificaciones en Android. Entonces voy a minimizar esto. Voy a agregar otro botón. Voy a ponerle los constraints. A este le voy a poner botón toast. Notificación le voy a poner. Notificación. Refactor. Y en text voy a poner toast. En mayúscula. De acuerdo, un toast es una notificación en Android. Una notificación con la cual yo no puedo interactuar. El usuario no puede darle clic, solamente muestra texto y se desaparece automáticamente. Ok, entonces ya mi botón tiene ID, tiene texto. Me voy a ir al main activity y voy a agregarle otro escuchador. Bueno, voy a crear el elemento también, por supuesto. Voy a copiar el botón para hacerlo un poco más rápido. Voy a poner notificación. Este es el botón notificación. Voy a agregar un escuchador al botón notificación. Set onClick listener. Y en el evento le voy a decir que cree un toast. Entonces
Como les decía, el toast es una notificación con la cual el usuario no puede interactuar. Toast, punto. Entonces, el toast tiene varias acciones. Dentro de ellas, hacer un texto, construir un texto o una notificación. Voy a elegir el primero. No, el segundo. Voy a elegir el segundo y le voy a pasar tres parámetros. Primero, el contexto, que es donde estoy ubicado, o sea, en esta pantalla. Después le voy a pasar, no voy a inserir contexto, eso lo tira automáticamente el editor. Después le voy a pasar el texto que quiero que muestre. Voy a escribir nuevamente hola y el nombre del usuario, en este caso nombre.text, lo mismo que había hecho antes. Punto to string. Puedo haber creado una variable para evitarme todo esto. Esto lo pueden hacer. Y por último, la duración de la notificación. Entonces hay dos tipos. Post.length long, que es una notificación larga, y length short. Voy a poner larga para poder apreciar la notificación. Y por último, voy a decirle que esto lo muestre, show. Y con esto podemos ver una notificación en Android. Y vamos a ejecutar. Bueno, lo que acabamos de hacer, descarga el dispositivo es, para una notificación en Android, agregué un botón que se llama notificación, lo recuperé su valor o lo guardé en un objeto. A ese objeto le agregué un escuchador y dentro de la acción del escuchador he creado un objeto toast con un método que se llama makeTest, que lo que hace es construir una notificación a partir de un contexto, un mensaje. Aquí recuperamos el nombre del usuario y una duración. Y al final muestro la notificación. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hacía el otro botón, saludar al usuario, pero esta vez lo vamos a hacer por notificación, para que vean la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ingresar un nombre. Cuando esto cargue, vamos a saludar. Saben que cambia el texto, el label y el toast. Lo que hace es mostrarnos una notificación acá. Hola Iván. Y desaparece rápidamente y automáticamente. Eso es un toast, eso es una notificación. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregarle otro activity a mi aplicación y cambiar de activity. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con una pantalla, ahora vamos con otra pantalla. Entonces, en el paquete, en el mismo paquete, voy a crear otro activity new, clic derecho new activity, vacío también, y voy a ponerle segunda pantalla.
Bien, por defecto se me crea un layout. Este no va a ser launcher, porque el launcher solo es uno, que es el que lanza la aplicación. Entonces no voy a tiquear. Voy a finalizar y voy a esperar que se construya el activity. Ok, entonces ya hemos creado segundo activity, segunda pantalla. Se creó un archivo .kt en la parte lógica y un archivo en la parte gráfica que obviamente está vacío porque es un empty activity y vamos a trabajar con él. Entonces aquí nuevamente vamos a saludar al usuario. Modifique el tamaño del layout. No quería hacer esto, quería aumentarle un poco aquí. Listo, entonces vamos a saludar al usuario aquí nuevamente. Con otro test view. Inicialmente vamos a hacer aplicaciones muy sencillas para entender cómo funciona el tema de pasar de una actividad a otro, de pasar valores, de manipular los objetos, los elementos, de crear variables, crear notificaciones, mensajes, cómo funciona el ciclo de vida de la aplicación. Primero vamos a entender todo esto para poder después crear aplicaciones más complejas. Entonces, nuevo activity, he creado los constraints. A ese elemento le voy a nombrar voy a poner el label acá. Segundo activity, label segundo. Ustedes pueden ser más creativos. El refactor, por supuesto. Y en el test size, voy a ponerle aquí 48 nuevamente. En text, hola, desde el segundo activity voy a ponerlo. Desde otra pantalla, más corto. Entonces miren, vamos a hacer algo muy simple para entender cómo paso de una pantalla a otra. Pero es necesario hacerlo para después poder navegar en mis proyectos. Entonces, al main activity, voy a irme al activity main, voy a agregarle otro botón, ¿de acuerdo? Otro botón. Y a este botón le vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ponerle sus constraints. Esto debería ir en cámara rápida. Cuando se edite el video, si no está en cámara rápida significa que no lo edite, porque eso toma tiempo igual, como hacer esto. De esto se pueden encontrar muchas fuentes de cómo hacer todo esto. Hasta acá estoy resumiendo las primeras dos clases que hemos tenido. Llevamos hasta el momento. Con el botón avanzar,
No, esto debe ir en ID. Aquí lo voy a poner avanzar. Y en ID voy a poner el botón avanzar. Botón 3 sería. Si no le cambio el ID. Botón 3. ¿Qué es el botón 3? Botón avanzar. Esto va a modificar un poco el layout de mis views para que no se me vaya a perder ningún botón en la pantalla. Ya mi botón tiene ID, tiene constraints y ya hemos creado el segundo activity para probar esta aplicación. Entonces en main activity, nuevamente otro botón, voy a copiar este código del botón y voy a decirle a esto avanzar. Como les decía, ustedes pueden ser más creativos con los nombres y además los pueden manejar en inglés. Una recomendación es que programen todo en inglés porque sus aplicaciones van a tener muchos usuarios y lo ideal es que sean usuarios de cualquier parte, ¿no? Uno programa una aplicación de todo el mundo o cuando sube la aplicación en Play Store. Avanzar punto save un click listener. Esto es automático. Listo, entonces acá el objeto que vamos a crear se llama intent. Pero bueno, voy a crearlo de esta forma. Voy a crear un objeto. Voy a ponerle intento. Un intent sería, traduce literalmente intención. El objeto se llama intent. Así como un toast es una notificación, un intent es un objeto que me permite cambiar de aplicación. Entonces, y traduce intención. Tengo la intención de cambiar de aplicación. Y lo que recibe el intent, en este caso, son dos parámetros. El contexto donde estoy bien, y la clase hacia la cual quiero avanzar. En este caso, quiero avanzar hasta segunda pantalla. Mm, y class.java. Bien, hacia allá quiero ir. Y después de esto, voy a decirle a mi aplicación que lance ese activity. Start activity para que la levante. Porque pues por defecto el launcher levanta activity main. Entonces para que se inicie este activity a la cual voy a ir segunda pantalla, voy a decirle que se inicie. Start activity. ¿De acuerdo? Y con esto yo cambiaría de pantalla en mi aplicación. Vamos a probarlo.
Bueno, estamos esperando que carguen los dispositivos, o que cargue el dispositivo, que se instale en la aplicación para probarla. Entonces lo que debería hacer acá es cambiarnos a otro activity y mostrarnos el otro saludo desde la otra pantalla. Bueno, acá todavía no tiene ningún sentido escribir el nombre del usuario porque no estamos capturando el dato para pasar a la otra pantalla. Entonces, el botón avanzar me va a llevar a otra pantalla y me va a decir hola desde otra pantalla. Bien, eso es lo que hace un intent, me cambia de pantalla simplemente. Entonces ahora para finalizar esta parte, lo que vamos a hacer es que se lleve el nombre del usuario desde la pantalla anterior a esta. Que me diga hola Juan o Iván, o el nombre del usuario desde otra pantalla. Entonces, para eso, antes de iniciar el activity, yo voy a utilizar un método que se llama putExtra. Entonces voy a minimizar esto y voy a decirle intención punto put extra. Put extra es un método que me permite a mí empaquetar o ponerle información adicional al intent antes de cambiar de pantalla. Entonces, para agregar extras, yo voy a ponerle un nombre a los extras. Como yo voy a mandar un valor, aquí le voy a poner name. Ese es el nombre del dato que yo voy a mandar. Y el dato que voy a mandar es nombre.texto.toString. Es lo que yo voy a mandar. Bien, es lo único que agregué adicional. En la segunda pantalla, en la parte lógica, yo debo recibir ese nombre. Pero antes debo poder manipular esto, entonces voy a ver si esto tiene este label segundo ya. Entonces aquí voy a crear un objeto para poder manipular ese text view. Tag 2. Entonces llamo el método findUIID, como es un test view, voy a hacerle el casting a esto y voy a buscar el elemento en la clase R por su atributo ID y se llama label segundo activity. Bueno, aquí lo que voy a hacer es almacenar el valor que recupero del intent. Recuperar valor extra del activity main. Pues ¿cómo lo hago? Un valor aquí el nombre. Bueno, yo le he puesto un nombre, un nombre de usuario, y voy a llamar al intent punto extras, ¿de acuerdo? Y que sea toString. ToString o getString.
get string. Depende del tipo de dato que yo vaya a recibir aquí, puede ser un get int, get string, get char. Yo le estoy diciendo que voy a capturar aquí un string. Ese string, ¿cómo se llama? Se llama name. Name. Esto, bueno, pero aquí hay un error, me dice que, bueno, me dice que es, no estoy seguro de si voy a recibir un valor vacío y que sea tipo string, y que si no estoy seguro yo tengo que utilizar este carácter o forzar el tipo. Bueno, hay un tema de nulabilidad en Kotlin que después vamos a explicar, pero por el momento, como no estamos seguros de qué valor vamos a recibir y qué tipo va a ser, entonces voy a utilizar este carácter. ¿Listo? Bueno, aquí me dice todavía que si me puede llegar vacío el valor. Entonces, voy a decirle aquí que esto puede ir vacío or empty. Que puede ir vacío también. Listo. Y para forzar el valor a que sea string, yo aquí en la variable la voy a declarar de forma explícita como string. ¿Listo? Yo voy a declarar de forma explícita la variable diciéndole que esta variable sí o sí va a ser string. Lo voy a recibir como string, sea que sea como venga. Listo. Y finalmente entonces voy a tomar el tag 2 y le voy a decir que va a ser igual el texto del tag 2 va a ser igual al nombre u. Y con esto ya nos debería llevar el nombre, nombre u. Vamos a ponerle todo el texto que tenía mi, mi test view, que es hola, el nombre desde la otra pantalla. Me parece el mismo mensaje. ¿Listo? Y voy a correr la aplicación. Y voy a pausarlo mientras compilo. Bueno, entonces, después de haber hecho el cambio de activity, lo que nos debería hacer esto es que además de cambiarnos de pantalla, debería llevar el nombre del usuario. Como hola Juan, de Juan. Ahí se me fue un carácter especial. Parece. Y vamos a darle a avanzar. Y me dice hola Juan desde otra pantalla. Listo, y con esto concluiremos la primera parte de lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, en donde vimos cómo crear una activity desde la parte gráfica, la parte lógica, cómo recibir los elementos, cómo procesarlos,
Vimos cómo generar notificaciones en Android, cómo manipular los elementos de la parte gráfica o los views y cómo cambiar entre pantallas llevando valores de una pantalla a otra. Bueno, miren, aquí yo no tendría cómo devolverme más que con el botón de navegación, pero por lo general el botón de navegación debe quedar en la parte superior. Entonces, para esto, en el manifest, a esta segunda pantalla, le voy a agregar una línea de código para decirle cuál es su parent o cuál es su home, cuál es a dónde debo regresar cuando le doy hacia atrás. Entonces voy a ponerle aquí parent activity name, un atributo de Android, y mi parent activity name es main activity. Listo. Eso me permite regresar y me habilita algo que se llama navegación ascendente. Lo único que voy a ver acá es un botón para regresar, para volver hacia atrás. Es lo único que hace esta línea de código. Y con eso concluiríamos la primera parte.